De la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: ustedes dicen que mi proceder no es recto, pero escucha, pueblo de Israel. ¿Será verdad que no es recto mi proceder? ¿No ven que es su proceder el que no es recto? Si un justo se pervierte para hacer el mal y luego muere, morirá por sus malas acciones. Y a la inversa, si el malo se convierte y deja su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Por abrir los ojos y convertirse de todas las maldades que había cometido, quedará con vida, no morirá. Palabra de Dios. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, y guíame con verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si Cristo me permite una exhortación, si nos mueve la fuerza del amor, si participamos de un mismo espíritu, si nos une la compasión y la misericordia, hagan que mi alegría sea completa, viviendo todos en concordia, animados por un mismo amor, unánimes, con iguales sentimientos, no haciendo nada por envidia o vanidad. Humíllense más bien, y que cada uno dé preferencia a los otros, y no busque sus propios intereses, sino los de los demás. Adopten unos con otros la actitud que ven en Cristo Jesús, porque Cristo, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, hombre igual a todos y con las apariencias de un hombre cualquiera. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró sobre todos y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre, de modo que al oír ese nombre, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda boca reconozca, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Estando ya en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan? Un hombre tenía 2 hijos. Un día se acercó al primero y le dijo: Hijo, hoy vas a trabajar en la viña. Pero él respondió: no quiero. Sin embargo, después se arrepintió y fue. Se acercó también al segundo y le dijo lo mismo. Y él respondió: sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: pues el primero. Entonces les dijo Jesús: les aseguro que antes que ustedes van a entrar al reino de Dios, los pecadores públicos y las prostitutas. Porque cuando vino Juan el Bautista para indicarles el camino de la justicia, ustedes no le creyeron, mientras que los pecadores públicos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, aun después de ver esto, no se arrepienten ni le creyeron. Palabra del Señor.
En la educación familiar, escuché en labio de mis mayores decir que entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Sí. Hoy Jesús nos pone ante esa realidad. Las parábolas, como tal, no son hechos reales de vida, donde hemos visto a un papá que cuando el hijo regresa de una vida de desorden, de vicio, lo recibe y le hace una fiesta. En nuestro contexto observamos papás que lo reciben, pero por intervención de la mamá, con lágrimas, y fuera de darle todo una amonestación si va a volver a las mismas. ¿En dónde está el pastor que deja 99 ovejas y va por una? No. Nunca lo hemos visto, ¿verdad? Pero en el corazón misericordioso del Padre expresado en Jesucristo, sí. Dios no piensa como nosotros. Su lógica no es como la nuestra. Por eso su proceder a nosotros nos puede fastidiar. Sí, nos puede fastidiar ese precisamente actuar de Dios que no es como el actuar nuestro. Dios quiere antes que palabras, acciones. El primer hijo dice que sí va a trabajar a la viña, pero luego no va. Y el segundo dice no, pero se arrepiente y luego va. Quienes escuchaban a Jesús en ese momento no eran niños, eran precisamente sacerdotes y ancianos del templo, conocedores del mensaje de Juan el Bautista, pero que no le hicieron caso. En cambio, los de vida disoluta, aquellos de vida marginal, los descartados de la sociedad de la época, los publicanos, las prostitutas y otros, sí escucharon la voz de Juan y creyeron en él. El contexto y la realidad que vivimos nos puede mostrar cuán real es la parábola para nuestra vida. Sabemos que Dios, en la persona de Jesús, se despojó de toda condición divina y se hizo como uno de nosotros, en todo semejante menos al pecado, y asumió nuestra historia. De ahí la genealogía de Jesús, expresada por Mateo y también por Lucas. Sí, asume nuestra condición humana, entiende la miseria nuestra, pero también sabe que muchos de nosotros hablamos mucho, pero actuamos poco. ¿De qué sirve recitar el domingo en nuestros templos después de la homilía o reflexión del sacerdote el credo, si en el fondo no lo vivimos? Decimos sí, pero no vamos a la acción. En cambio, otros que quizás no vienen al templo y no profesan fe solemne, al escuchar un mensaje de invitación al amor de Dios y al arrepentimiento y abrir la vida a Jesús, lo hacen de inmediato. Este domingo el Evangelio es duro para nosotros, los que creemos saberlo todo de Dios, los que vivimos alabando, bendiciendo, confesando, dogmática y ceremonialmente a Dios, pero que en la práctica marginamos, rechazamos. Sí, nos va a llevar la delantera toda esta gente que hoy quizás rechazamos, marginamos, clasificamos. La prostituta, el ladrón, el borracho, el drogadicto, el homosexual, el niño que nace con limitaciones, como suele suceder en muchos lugares del mundo, y los dejan botados,
porque nacieron con algunas limitaciones mentales. Y aún hoy, cuando el médico advierte con tiempo que la criatura que viene presenta alguna deficiencia física o mental, se va por el aborto, se opta por el aborto. Que el Señor Jesús nos conceda este domingo tomar una conciencia clara, que los pensamientos de Él no son los nuestros, y no nos tiene por qué chocar la manera de actuar de Jesús, ni del Padre Celestial, y que Él venga a hacerse amigo de lo que el mundo no cuenta, de lo que el mundo rechaza, porque lo vil, lo bajo del mundo, Dios lo ha tomado para hacer su gloria. Que nosotros, los que algo tenemos de responsabilidad como cristianos, lo hagamos realidad. No nos quedemos en el dicho, vayamos al hecho, superemos el trecho, la larga distancia, y eso solo se logra cuando el corazón de quien se dice cristiano no tiene doctrina, sino amor para ponerlo en práctica. Feliz domingo en el Señor.